Buenas tardes, mis queridos amigos. Una vez más aquí en Hola Jerjes. Bienvenidos todos. Me imagino que estaban preocupados porque no empezábamos. Estamos arrancando con unos 10 minutos de demora. Siempre a último momento se presentan, ustedes saben, con esto de la pandemia. Tenemos a los técnicos en otro lugar, yo en otro lugar. Y bueno, siempre se presentan algunos temas de último momento de carácter técnico. Así que mil disculpas que estamos arrancando con unos minutitos de demora. Pero bueno, antes que nada, darle la bienvenida a todos. Es un placer estar en contacto nuevamente. Ya veo que se van conectando. Antonella Velarde, ¿cómo está, querida Antonella? Desde Guayaberín, gusto en saludarla. Tenemos en Santa Cruz una tarde bastante linda también. Dice que no hay que ponerle a mal tiempo, no hay que ponerle mala cara. Está fresquito, está nublado. Y bueno, descansaremos estos días de el calor cruceño. Ya se van conectando las personas a nivel nacional, obviamente departamental, y tenemos también muchos visitantes de Europa, de Norteamérica, de Sudamérica, con los cuales es un placer pues poder compartir un poco. Ya se nos ha hecho habitual los sábados a las 3:30 de la tarde en Hola Jerjes. Hemos quedado de hablar varios temas hoy. Uno de los temas que ya hemos planteado conversar es el tema de la ley que ha marcado, digamos, una línea sobre cuándo serían las elecciones nacionales. Pero siempre, como estamos con la pandemia, también queremos ponerlo al tanto de lo que está pasando en el mundo, cómo se está comportando el coronavirus en el mundo, en América Latina y en Bolivia. Así que mientras van entrando la gente en sintonía, a los cuales le damos, por supuesto, la cordial bienvenida a todos quienes van conectándose poco a poco. Y como siempre, este programa es para interactuar, no es para que yo solamente hable, quiero escucharlos a todos. Simeón Vargas, un gusto en saludarle. Coordinadora de la izquierda cruceña, dice buenas tardes, ingeniero, adelante. Virginia, ¿cómo está Virginia desde Chile? Un gusto, Virginia, gracias por estar con nosotros desde Chile. A ver si nos puede comentar cómo están los bolivianos en el país vecino, cómo están pasando esta tarde y por supuesto el problema de la pandemia. Los pongo un poco en contexto. A nivel mundial estamos, cada vez crece el virus, estamos por encima de, bueno, los contagiados. Ustedes saben que ya estamos por encima de los 3 millones de contagiados. Van cerca de 240.000 muertos, lamentablemente. El país que lleva la cantidad mayor de contagiados es Estados Unidos. Estados Unidos ya superó hace un buen rato el 1.200.000 contagiados. Bueno, no hace un buen rato, en las últimas horas ha sido esto. Y se prevé que en los próximos días llegue a los 75.000 muertos. Hasta ayer tenían 66.000 muertos en Estados Unidos, por si acaso. Y hago un paréntesis aquí porque para la sociedad norteamericana, una de las grandes tragedias que tuvo Estados Unidos fue haber tenido una derrota en Vietnam, ¿no? Donde participó en la guerra de Vietnam, más o menos entre el 64, 65, hasta el 75 que se firmaron los acuerdos de paz. Y ustedes saben que la guerra de Vietnam fue una herida muy fuerte para los norteamericanos. Perdieron más de 58.000, redondémoslos a 58.000 personas que murieron en la guerra de Vietnam. Y eso es una herida dura, ¿no?, de superar. Hubieron grandes movilizaciones en Estados Unidos para que se repliegue de la guerra de Vietnam por la cantidad de muertos que habían. Pero fíjese que ya con el coronavirus se ha superado la cantidad de muertos que tuvo Estados Unidos en Vietnam. De los 58.200 y tantos muertos, hoy por el coronavirus ya se superan los 66.000 muertos. Entonces, esto para que hayan puntos de comparación. Aunque también no me canso de decirles que en el mundo mueren cerca de 300.000 a 600.000 personas por problemas respiratorios como resfrío, H1N1 y otras complicaciones que hay, ¿no?, de carácter respiratorio. También mucha gente muere por accidentes, por suicidios, muchísimos mueren por cáncer ocasionado por el tabaco, mucho más de lo que están muriendo, por supuesto, por el coronavirus. Un poquito para también que no caigamos en la desesperación, que no haya tanto pánico y que podamos entender la magnitud del problema. ¿Ya? ¿Cómo estamos en Bolivia?
En Bolivia siguen creciendo las estadísticas como estaba previsto. Estamos ya hasta el último informe de ayer a las 8 de la noche, teníamos 1.229 infectados, teníamos 66 muertos y les recuerdo que hay varias estadísticas que nos dicen cómo va a ser más o menos el comportamiento. Hablamos bastante en el último programa que fue el jueves sobre este tema. El exministro dijo que en el pico grave podíamos llegar a los 48.000 infectados. Espero que no se dé ese augurio, pero bueno, es para tomarlo en cuenta también, ¿no? Les he comentado que hay unas curvas que han hecho en Singapur que nos dicen que la punta, el pico de la pandemia en Bolivia va a ser aproximadamente entre el 14 y 27 de mayo. Hay otra persona que ha hecho otras corridas y ha dicho que con cuarentena vamos a llegar a unos 4.000 infectados. Con la cuarentena light o flexibilizada, dinámica que le dice el gobierno, serían unos 7.000. Y sin cuarentena podrían ser unos 15.000 en el mes de mayo que tengamos como contagiados en Bolivia. ¿Cómo está Freddy? Freddy Liberato, un saludo. Gracias por unirse con nosotros, Freddy, desde Italia. Ariel Abán, buenas tardes, ¿cómo está usted? Gusto en saludarle. Así, mucha gente que se va plegando. Ronald Clemente, ¿cómo está usted? Y muchos otros amigos que nos siguen permanentemente, como es Virginia, y otros que nos siguen permanentemente ya en este su programa Hola Jerjes de sábado por la tarde. Hoy queríamos hablar específicamente de lo que ha sucedido en las últimas horas en Bolivia. Recuerden de que tendríamos que tener unas elecciones pasado mañana, el 3 de mayo. Sucedió el problema de la pandemia. Desde el 10 de marzo que tenemos ya el virus en Bolivia, por lo tanto este 10 de mayo van a ser 2 meses que estamos con el virus, vino la cuarentena, y el 20 de marzo el órgano electoral, entidad llamada a administrar las elecciones, suspendió el cronograma electoral. Y lo suspendió temporalmente, como su nombre lo dice. Aún sigue suspendido el cronograma electoral. Por lo tanto, lleva suspendido todo el mes de abril, que son 30 días, más 10 de marzo son 40, y estos 2 días son 42 días de suspensión. Querida Sandy, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. Un saludo al poderoso Distrito 5 de Santa Cruz de la Sierra. Entonces, le decía que llevamos como 42 días de suspensión del calendario electoral. Entonces, había que tomar decisiones. Yo he escuchado en los medios de comunicación de que decían de que la bancada del MAS ha adelantado las elecciones, y es bueno poner las cosas por su nombre, clarito, para que la gente entienda cómo son las cosas. Las elecciones tenían que llevarse a cabo el 3 de mayo. El órgano electoral, antes de que surja el problema de la pandemia, cuando ya surgió el problema de la pandemia, presentó una propuesta al órgano legislativo para que modifiquen la ley que establecía que tenían que hacerse las elecciones el 3 de mayo. Porque si no se sacaba una norma diferente, todo el mundo estaría incumpliendo esa ley al no realizar las elecciones este domingo. Entonces sí correspondía sacar una ley. ¿Cuál es la diferencia? Que el órgano electoral mandó primero un planteamiento del 6 de junio al 7 de septiembre. Dijo, yo quiero que me den abierto en ese periodo para administrar las elecciones. Y hace algunos días hizo un nuevo planteamiento donde decía que se le dé hasta el 27 de septiembre para administrar las elecciones nacionales. O sea, un rango pedía, ¿ya? Había que sacar la ley. Ahora, ¿con qué datos, con qué rango? Ya es otro tema, ¿no es cierto? Pero había que sacar la ley. Y la ley no ha adelantado las elecciones, por si acaso. La ley lo que ha hecho es postergar las elecciones, que quede claro. Tenían que ser el 3 de mayo y se las posterga. Lo que sí, el órgano legislativo, en vez de que el rango sea hasta el 27 de septiembre, les ha puesto 90 días, es decir, 3 meses, ha ampliado la fecha ni siquiera la fecha, el rango nuevamente, el límite, del 3 de mayo, 90 días tiene el órgano electoral para poder convocar elecciones. No le está fijando una fecha, no le está adelantando las elecciones,
pero le está dando un tiempo límite para que lo haga, que es de 90 días a partir del 3 de mayo. Les dije que hasta hoy la suspensión del programa electoral es de 42 días. Fíjense que hasta hoy todo lo que se había hecho para administrar las elecciones, se suspendió el cronograma, eran 42 días. Y se le está dando 90 días más a partir de mañana para que pueda administrar el órgano electoral esas elecciones. Esa es la realidad, mi amigo, para que usted esté bien informado de lo que pasa, porque la verdad es la primera víctima cuando hay pandemia, cuando hay conflictos sociales. Y la verdad es la que tiene que ser la que prevalezca, ¿ya? Porque hay mucha desinformación. He escuchado varios parlamentarios que dicen que se están adelantando las elecciones y eso no es cierto. Se están postergando, pero se le da un límite de 90 días para que se administren las elecciones. Y ahí tiene que ser, unos dirán, unos están de acuerdo, muchos he escuchado que están de acuerdo. En este programa, en 2 oportunidades hemos hablado del tema y la mayoría aplastante de ustedes nos decían que se hagan elecciones ya. Es más, yo hasta he rendido cuentas a ustedes, como quedé hacerlo, de que me manifesté hace algunos días y yo planteaba que máximo el 6 de agosto tengamos un gobierno legal, un gobierno democráticamente electo en las urnas y por supuesto con la capacidad para enfrentar lo que viene de la pandemia y sobre todo los problemas grandes que vamos a tener en Bolivia después de la pandemia. Hay problemas económicos, sociales y políticos que resolver. Y tiene que hacerlo un gobierno legítimo. ¿Ya? Entonces, hay gente que está de acuerdo. La mayoría de ustedes sé que están de acuerdo. Pero han salido voces, por ejemplo, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz hoy se ha manifestado diciendo que es una barbaridad que se pongan esos plazos. Y a mí me extraña honestamente que el Comité Cívico una vez más solamente se dedica a hacer política. Yo no lo he escuchado al presidente del Comité Cívico en todo este tiempo de la pandemia decir esta boca es mía y salir a defender la canasta familiar, por ejemplo. No lo he escuchado una sola vez que defienda a la gente que está siendo perseguida por solamente decir la verdad. No lo he escuchado una vez al Comité Cívico que salga a defender a los empresarios que también están padeciendo por el coronavirus y pedir con cosas coherentes apoyo para los empresarios, apoyo para la canasta familiar, apoyo para la economía popular. Pero sí sale, cuando los intereses políticos le afectan, sí sale a protestar. Ahora, ¿qué pasó en ese intervalo? Tenía que salir la ley antes del domingo, porque si no ya todo el mundo estaba incumpliendo la norma. Cuando se ha aprobado en el Parlamento, primero en la Cámara Baja, ha ido a revisión en la Cámara Alta, más allá de las peleas internas y todo eso se aprobó y se la envió al órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo, no tengo el dato exacto, pero no se tomó ni siquiera media hora para revisar la ley por si acaso. Fue cuestión de minutos, no recuerdo, ya creo que me está fallando un poquinho, caramba, la cabeza. Entre 9 y 12 minutos se tomó solamente el órgano ejecutivo para mirar la ley y devolverla rechazándola con observaciones. ¿Sí? Entonces, en el marco de la Constitución, el órgano legislativo que hizo decidió promulgarla la ley, porque tenía el órgano ejecutivo, de acuerdo a la Constitución, tiene esa potestad. ¿Qué está haciendo el órgano ejecutivo? Es decir, el gobierno. El día lunes van a presentar un amparo contra esa ley. Y yo aquí les pregunto a mis amigos que nos siguen, ¿cuál fue la finalidad para la cual se puso a este gobierno ahí? ¿Cuál era la tarea única que tenía que hacer? Era garantizar, convocar las elecciones nacionales. Eso es más o menos como que usted contrate a un Canva para que le haga un trabajo y el Canva, después que lo ha contratado, se niega a hacer el trabajo. O sea, el único trabajo que tenía que hacer era eso, este gobierno, y se niega a hacerlo. Y está poniendo un montón de pretextos para no hacerlo. Ya primero, no se olviden, dijo en diciembre que no alcanzaba el tiempo hasta el 22 de enero. Bueno, se hicieron algunas movidas por allí, medias raras por cierto, porque la gestión gubernamental constitucionalmente terminaba el 22 de enero, se le dio un alargamiento para que tengan más tiempo. Hoy, con el pretexto del coronavirus, que es importante, está también
rechazando y protestando para no convocar elecciones. ¿Por qué será, no? Llama la atención que no quieran convocar elecciones. Entonces, bien, ¿y por qué tienen que darse las elecciones? En primer lugar, ya lo dijimos, este gobierno no es un gobierno surgido de las urnas. Los demócratas sacaron 4%, con su candidato Óscar Ortiz sacaron así, 4%, es decir, de cada 100 personas, 4 votaron por ellos. Y con ese su 4% están manejando el gobierno nacional. ¿Qué se llama eso? Se llama ilegitimidad. Segundo, la economía la han destruido en estos pocos meses. Tercero, han enfrentado mal, tarde e improvisadamente el problema de la pandemia. O sea, se han aplazado vueltas. Y cuarto, estamos cansados que todos los días surgen problemas de corrupción, problemas de nepotismo. Ayer han surgido otros problemas con yacimientos que a ustedes hasta nos han pedido que conversemos un rato de eso. Sumado a que estaban entregando directamente a una empresa 7 millones de dólares por los seguros, salió una denuncia que han contratado también en forma directa como 154 millones de dólares por combustible a altísimo precio. Altísimo precio cuando en este momento los combustibles fósiles prácticamente se los llevan regalado. Han habido días en que más bien el vendedor le pagaba al comprador para que se lleve gratis el barril de petróleo. Llegaron momentos en que estuvo a menos 37 dólares y en la bolsa cerró a menos 12 dólares un día los contratos justamente para mayo. Entonces, no lo he denunciado yo, han denunciado otras personas por si acaso. Han denunciado recientemente gente buscada por la DEA por narcotráfico, caramba, de grandes jefes en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. ¿Ya? Han denunciado por ahí que están saliendo varias avionetitas con buenas toneladas de droga desde el Beni, etcétera, etcétera. Hay denuncias concretas de abuso de poder, de represión, de violación a los derechos humanos. El Washington Post, tanto que les gusta a muchos que sea regirse por lo que dicen los norteamericanos, pues les comento, el Washington Post acaba de sacar un editorial que dice que hay 5 países que están aprovechando la pandemia del coronavirus para perseguir a los opositores políticos, para violar los derechos humanos y para violentar la libertad de expresión y meter presos a los que no están de acuerdo con ellos. ¿Y quieren que les diga algo? Bolivia en cabeza es uno de los que está en esas 5 países. No le decir en cabeza porque por ahí les miento, pero Bolivia está entre esos 5 países del mundo que el Washington Post, uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos, los califica de esa forma a este gobierno de Yanine Áñez y su grupito que está manejando el país. Entonces, ¿cómo es que no quieren elecciones? ¿Por qué no quieren elecciones, señores? ¿Será porque saben que van a perderla? ¿Será porque se dan cuenta que han hecho un mal manejo de la economía y la pandemia y que la gente le va a reprochar eso y les va a castigar con el voto? Y a toda costa quieren, por supuesto, quedarse porque les encantó el poder, ¿no? No llegaron por la democracia, parece. No llegaron a llamar a elecciones. Llegaron solamente a usufructuar del poder y eso es lo que temen. Por eso no quieren convocar a elecciones. Pero además el órgano electoral es una cosa y el órgano ejecutivo es otra. El órgano ejecutivo tiene que administrar la pandemia y corregir todos los errores que ha cometido y curarnos y garantizarnos salud y vida. Y a las familias más pobres garantizarles estos 10 días más recursos para que puedan parar su olla y tener comida. Y será el órgano electoral el que se encargue desde ahora a ir preparando el escenario para las elecciones. Y hay un montón de formas de hacerlo. Nosotros nos estamos dando forma para comunicarnos con ustedes, porque ellos no pueden hacerlo de eso. Por ejemplo, algunas sugerencias solamente. Toda la capacitación a los jurados electorales se los puede hacer por internet, como están pasando clases en muchas universidades y colegios en el mundo y hasta en Bolivia. Segundo, el día de las elecciones, ellos pueden organizar, por ejemplo, que votemos el día sábado y el día domingo, y organizar que vayan de cierta cantidad de edades, podría ser las personas de tercera edad que vayan tempranito desde las 7 de la mañana hasta las 9, por decir algo, y luego los demás. O pueden organizarnos que vamos de acuerdo al número de carnet de identidad.
Otra cuestión que pueden hacer, ¿por qué no implementan el voto electrónico? Intentemos ponernos a tono con lo que se hace en el mundo. ¿Qué tal sería que yo vote desde mi teléfono celular en mi casa o desde la computadora y me evito el tener que ir hasta por allá? Obviamente, tomando los recaudos de seguridad para que no manipulen mi voto a su antojo, tomando los recaudos necesarios para que eso tenga trazabilidad y cuando llegue un momento sepamos que no ha habido problemas de manipuleo, de fraude. Y tercero, que se mantenga un precepto que es el voto es secreto y que nadie sepa por quién voté. Esos temas pueden organizarse. Pueden organizarse, por ejemplo, que vaya la gente, entró al colegio, su barbijo y su gel. Y hasta podíamos aprovechar de tomar la temperatura y analizarlo si no tienen el coronavirus. O sea, hay mecanismos. Cuando se tiene voluntad de hacer las cosas, es posible hacerlas. Pero cuando se quiere uno atornillar al poder, busca 1000 pretextos para no hacerlo. Ese es nuestro criterio, mis amigos. No sé qué opinan ustedes. Hemos tenido algunas dificultades tecnológicas, por eso tengo difícil leer los mensajes. No tenemos el otro teléfono, ¿no? Lamentablemente solo en un teléfono, se me ha caído el wifi aquí, no sé qué ha pasado, en la computadora no tengo, solo en este teléfono, en el otro tampoco. Pero está Vilma Saavedra, dice, yo creo que con medidas de bioseguridad sí tendría que ya nomás ser las elecciones, porque se están viendo mal. Juan Flores, sí, dice. Damián Dorado, ¿cómo está querido Pedro Damián Dorado? Felicidades, dice ingeniero Jerjes por informar por este medio, ya que Unitel, la Red 1 y el Deber y otros informan a media. Yo diría que hasta desinforman. Fíjese que ayer el presidente de Yacimientos ha tenido la desfachatez inclusive de decir, agradezco a los medios que no han publicado esa información donde decían que estamos en corrupción. O sea, le agradecía a los medios de comunicación que no publicaron eso. Y los culpaba a los que nos dijeron las verdades. ¿A qué nivel hemos llegado, mis amigos? ¿Ah? Lamentablemente, la mayor parte de los medios de comunicación están, no sé si comprados o por lo menos tremendamente parcializados. Por eso están surgiendo medios como este alternativo, que no fue honestamente para informar, fue más para que interactuemos, para que conversemos y me digan ustedes qué piensan de las cosas y ser una especie de interlocutor de ustedes en otras instancias. Aide Barrios, ¿cómo está Aide? Gracias por estar con nosotros. Tenemos un montón de gente conectada, estoy muy contento, pero la verdad es que quisiéramos escuchar también cuáles son sus puntos de vista, qué opinan de estos temas. Hay unos parlamentarios norteamericanos, quiero decirle, que también ya se han manifestado con preocupación sobre Bolivia. ¿Qué está pasando con los derechos humanos, con la violación del libre derecho a la expresión y otros temas? Eso hoy ha estado publicándose entre ayer y hoy varios temas en varios medios de comunicación de los Estados Unidos. Ni que hablar ya de medios alternativos que están ojo al charque. Felizmente nosotros estamos en contacto con varios medios. Hemos estado, visiten mi página, mi fanpage, hemos estado con un canal mexicano antes de ayer he estado con una radio en Argentina. Mitza Roxana dice, los canales se vendieron, queremos elecciones ya. Edith Álvarez, buen análisis, usted dice lo que siente el pueblo boliviano. Gracias, mi querida Edith. Estamos intentando simplemente transmitir lo que ustedes piensan, mis amigos, porque esa va a ser nuestra tónica. Este canal ha sido abierto para que yo me comunique permanentemente con el electorado. Y no tiene que ser solamente los que voten por nosotros, todo el que quiera, que Jerjes Mercado lo escuche, que Jerjes Mercado plantee temas o plantear él a través de mi persona, va a tener este canal abierto las 24 horas del día para que nos escriban. Y tenemos también, ustedes han visto en nuestra página, tenemos una línea de WhatsApp, tenemos una línea de Twitter y tenemos el Instagram para comunicarnos con nuestro electorado. Vamos a tomar un poquito de agua mientras tanto, a ver qué nos dicen por allí. Había una amiga que le había pedido que nos comente cómo está en Chile. No sé si escribió después. La verdad que esto de que tengamos solamente un aparato nos preocupa. Vamos a ver cómo resolvemos. Mario Flores, en Bolivia se necesita un periodista honesto como este señor periodista. Wow, gracias por el piropo. Yo no soy periodista, soy un simple ciudadano
Mario Flores, en Bolivia necesitamos un periodista. Ah, es lo mismo, ¿no, Mario? Gracias, Mario. No soy periodista, soy un simple ciudadano, candidato a diputado por Santa Cruz, que quiere estar en contacto con la ciudadanía por este medio y otros medios disponibles ya. Ganicus Acron dice, bien dicho, propuestas, no insultos. Olivia Ruiz Chambi, fuerza hermanos bolivianos, Bolivia necesita, bien desde Italia, ¿cómo está? Gusto en saludarlo. Santos Guerrero dice, saludos desde el Chaco Tarijeño, gracias Santos por estar con nosotros. Martín Cruz, me gusta, adelante. Pilar Solís, es la realidad. Navanano dice, buenas tardes licenciado Jerjes, me pregunto yo por qué no implementó los bancos móviles para que la gente no salga. Esa es una pregunta que yo me he hecho sistemáticamente, querido enano. N formas han habido para que puedan hacer llegar esa ayuda necesaria, urgente a la gente, pero no han querido o no han podido, no sé qué es. Los militares, en vez de que estén reprimiendo a la gente, los policías, en vez de que estén reprimiendo a la gente, deben estar pagando los bonos. El Juancito Pinto se pagaba en 2 días en los colegios. ¿Ah? Y aquí hasta ahora te vienen de pagar con un montón de bancos de por medio y todo aquello, y con las tremendas colas, y nuestra gente todavía yendo a infartarse ahí, como ha pasado con algunos, o a trajinar semejantes horas, cantidad de horas, y que no le paguen encima el bono. Oscar Ricalde dice, felicidades señor Jerjes, la verdad, todos queremos elecciones, no porque somos masistas, sino porque este gobierno no está respondiendo como debe. Jorge Rey Dorado dice, dejen de hacer política. Respetamos la posición de Jorge, gracias por seguirnos y espero que siga siguiéndonos y nos escuche. Y también haga llegar sus puntos de vista. Johnny Roy Siles dice, ¿acaso fue el TCN que puso a escoger la fecha entre julio y septiembre? Entonces, ¿qué se quejan? Ya lo dije, Johnny, que el órgano electoral, el Tribunal Electoral, como usted le llama, fue quien planteó la propuesta. Un rango que le den. Obviamente ellos querían tomarse hasta septiembre. Yo también, pues, ¿no? Si me dicen, no sé, si soy lavauto y me dicen, tenés para lavar 10 autos al día, le digo, jefe, no puedo 10, quiero 5, ¿no es cierto? Mientras menos hago, mejor para algunos. ¿Ah? Si igualito se le paga, pues, a ellos, trabajen o no trabajen. Seguir lejos estos 2 meses que nosotros estamos encerrados en nuestras casas sin producir, ellos están ganando sueldo y bastante bonitos, ¿no? Entonces, ¿qué les interesa, no? Por eso debe ser que el órgano electoral también está tan tranquilo. Vicente Olave, pruebas masivas se necesita, es la única forma de controlar la pandemia. Plenamente de acuerdo, Vicente. Yo he cuestionado hace mucho tiempo que somos el país que menos pruebas hace, el que tiene la más alta tasa de mortalidad en América Latina y el que está en la cola desde el punto de vista de curar a los enfermos, lo que llaman ellos recuperados. Ariel Abán, excelente el análisis. Muchos queremos información, despejarnos de las dudas. Gracias, querido, gracias. Julia Sequeiros, buenas tardes, Julia, ¿cómo están? Tenemos a Julio Casanova, muy bueno, saludos desde Estocolmo. Un gusto, Estocolmo, ahí en el mar Báltico. ¿Ah? Ganicus Acron, excelente, con propuestas se construye un país. Muchas gracias por seguirnos. Coméntenos, Suecia es uno de los países que no tuvo cuarentena por si acaso. Los chicos siguieron yendo a clases, electivamente los que querían ir a clases, los que no pasaban clases por internet, pero nunca dejaron de pasar clases en Suecia. Incluso los restaurantes nunca cerraron. Luis Cerrudo dice, cada uno es libre de expresar lo que piensa y lo que siente. Elecciones ya. Miguel Choque, saludos. ¿Qué dice Cárdenas? Señor Jerjes, queremos elecciones ya de Santa Cruz. Excelente, excelente. Este canal, quiero aclararle, muchos dicen, me han escrito, ¿por qué son los masistas ahí? Me dicen, no son solo masistas en este canal. Hay de todo tipo de personas y todos son bienvenidos, siempre y cuando sus criterios los hagan llegar con altura, con respeto. Aquí a nadie se le cierran las puertas, están abiertas de par en par. Manuel Barranco dice, queremos elecciones. Willy Cardoso, buenas tardes, Jerjes, un saludo desde San Julián. ¿Cómo está Willy Cardoso allá en San Julián? Tierra productora fundamentalmente de trigo. ¿Ah? Los granos, ya le ganó también en soya a Pailón, creo, San Julián, ¿no? Miguel Choque dice, uy, no alcancé a leerlo, Miguel Choque, mil disculpas. Ford Gustavo,
Si estás en Argentina y si querés tú, no alcancé a leer, lo siento mucho, después voy a leerlo y escribir algunos. Es que está un poquito retirado el teléfono, mi computadora no entra el wifi, no sé qué ha pasado, el otro teléfono también, así que estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder atenderlo y no fallarle en este sábado. José Che dice, siga adelante Jerjes, yo conozco mis raíces. Qué bueno, lo felicito José. Gerardo Vilca, al gobierno le falta conocer la sociedad. Ayer en un canal que estaba, no me acuerdo, tuve 3 entrevistas en distintos medios y yo le decía que ese es el gran problema del gobierno nacional. No conoce la realidad económica, política y social del país. Suecia, no hay cuarentena y no pasa nada. Glover dice. Carla Carrillo Durán, primero la salud. ¿Usted qué opina? Plenamente de acuerdo. Primero es la salud, primero es la vida. Ahí no cabe duda. Pero lo que no cabe duda es que no utilicen eso como pretexto para quedarse más tiempo del debido y encima haciendo mal las cosas. Esa es la única diferencia. Félix Vargas, queremos elecciones ya. Con medidas de biodiversidad se pueden hacer las elecciones. Es preocupante lo que está pasando en nuestro país. Yo les puse un ejemplo de Corea no hace mucho. Miguel Choque, Distrito 10, ¿cómo está el poderoso Distrito 10? En Corea, hace 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, cuando estaba el pico de la pandemia, en su país por lo menos, hicieron las elecciones. Pero claro, los coreanos pues son coreanos también, ¿no? Son más organizados que nosotros. Vilma Rivera dice desde la C46, ¿cómo está Vilma? María Esther Saiwa, felicidades Jorge Mercado por su análisis, gracias. Nuevamente Ford Gustavo, si estás en Argentina te vendemos tu auto o camioneta, todo en cuotas, Grino, gracias. No estoy en Argentina ni tengo plata para comprar auto ni camioneta, así que no creo que hagamos negocio, querido Ford, ¿ya? Gracias. Decía en Corea, aprovecharon las elecciones para revisar a la gente quién tenía temperatura, quién estaba con el coronavirus y todo aquello. Y obviamente tomaron medidas de biodiversidad, de distancia, y llevaron adelante las elecciones y más bien identificaron a cuántos enfermos tenían y fueron y los curaron. Eso es ser propositivo, eso es buscar soluciones y no pretextos para no hacer las cosas como deben hacerse. Lian Cerrú dice, si para las elecciones solo se necesita un día nada más, si cada día en los bancos están haciendo filas y hasta duermen ahí, plenamente de acuerdo. Ellos han organizado mal el pago de los bonos, la gente está en montones, en los supermercados, todos los supermercados, nunca han parado los supermercados, nunca han dejado hacer plata ellos por si acaso. Y ahí también va un montón de gente. Los mercados, yo he asistido a supermercados y a mercados, así como decimos, parecían hormigas las personas, montón de gente y sin ningún sistema de bioseguridad. Entonces, hay cosas que se pueden hacer y mejorar todavía. Rodríguez Flores dice, respondiendo a Rodríguez Flores, ¿por qué todos los países no dejan entrar a nadie a su país peor a estos asesinos? No entendía a qué se refería. Debe ser el tema de las fronteras que están cerradas, ¿no es cierto? Marcial Mamani, queremos decisiones ya en Bolivia que este gobierno de facto no respeta los derechos humanos. Fíjense que la mayor parte, como lo imaginé, pide elecciones. Y el gobierno que fue traído para eso, este gobierno no ganó ninguna elección. Este gobierno sacó un 4%, les dije, ¿no? Y se niega a hacer el único trabajo que tiene que hacer, que es convocar a elecciones, que para eso fue traído en realidad este gobierno. Bismar Gamboa, siga adelante compañero con la frente en alto. Muchas gracias querido Bismar, seguimos metiéndole hasta que nos dejen. Y si no nos dejan, veremos otra forma también de seguir diciendo la verdad. José Chi, el más sinónimo de trabajo, desarrollo y coraje. Alberto Guerrero, lo apoyamos, dice, viva el MAS. Yo reitero, este canal es abierto, todos tienen derecho a vertir sus puntos de vista, siempre y cuando sea, por supuesto, con el ánimo de construir, en el respeto, así que los que no son del MAS y escuchan decir que vive el MAS, les pido también tolerancia y hagan propuestas. Lo que queremos aquí es escuchar qué plantean, qué propuestas tienen, qué quieren que transmitamos nosotros. Patsy Colque dice, ¿qué es de la educación virtual? ¿Se pasará clases en las escuelas? ¿Hasta cuándo están
Mire, yo ya le cuestioné al ministro Cárdenas que tiene de una vez que tomar decisiones urgentes. Hace unas 3 semanas le he dicho, ¿por qué no pasan clases vía virtual? Se entregaron computadoras en el sistema fiscal a todos los maestros, por lo tanto deben tener sus computadoras en casa. A los alumnos inclusive, a ciertos grados de alumnos se les entregó computadora. Teléfonos inteligentes, me decían que más del 70% de la población boliviana tiene teléfonos inteligentes. Entonces hay que buscar formas para pasar clases. Los chicos están sin ir a clases desde el 13, 14, 12 de marzo que no pasan clases. Fíjese, abril, mayo, llevan 2 meses. Eso es una pérdida de tiempo. Y conste que los colegios particulares, aunque a media fuerza, pero están pasando clases por internet. Y nuestros chicos de los colegios fiscales, una vez más, perjudicándose sin tener conocimiento. Un saludo para Dante Castillo. No alcancé a leer lo que nos escribió. Lamento mucho, Dante, si nos puede preguntar vuelta para responderle o leer su punto de vista. Guillermo Néstor Uriarte, fuera este gobierno golpista y corrupto. Samuel Mamani, saludos de Monteo, dice, un gusto, saludos a todos los amigos del Norte Integrado. Jesús Miranda, voy a compartir su programa, gracias, compártalo por favor. Elsa Campos, así es, pedimos elecciones. Alberto Guerrero, Marco Geber Rodríguez, caramba, gracias por seguirnos, esto realmente nos motiva. En sábado uno quiere estar echado durmiendo de repente o leyendo un libro y una película, pero se levanta cuando ve que hay mucha gente que quiere compartir con nosotros, que quiere conversar con nosotros. Efraín Ventura, queremos elecciones, sí señor. Creo que hay una coincidencia del 99% de las personas acá. Juan Carlos Laruta Uri, no es nomás pues decir, fije una fecha y ya. Y las campañas, las movilizaciones políticas y todo, sí, tiene razón. Por eso es que no se ha fijado fecha. El órgano electoral, que su única tarea es administrar elecciones, no hace otra cosa el órgano electoral por si acaso. Administrar elecciones. Tiene que hacerlo. Y tiene que tomar los recaudos para hacer todos los temas que tiene que hacer, ¿no es cierto? Y garantizando la bioseguridad. Y si requiere más, un poquito más de presupuesto para darle un barbijo a cada persona, que se le dé pues el barbijo. Y si quiere un poquito de presupuesto, no sé, para darle un gelcito o lavarle las manitos, se le puede pues hacer, ¿no? ¿Por qué no? Si están entregando contratos en forma directa, oiga, 7 millones a una aseguradora, 154 millones comprando combustible sin hacer licitaciones. Me han pasado unos datos ayer, no quiero hablar del tema hasta que no tengamos más documentación, que están cobrando al día por cada funcionario, cada trabajador de yacimiento, ¿saben cuánto? Como 250 bolivianos para darle desayuno, almuerzo y cena. 250 bolivianos por persona. Yo entiendo, todas las petroleras pagan harta plata. Yo he trabajado en una petrolera y sé que se le da un buen desayuno, un buen almuerzo, buena merienda a la gente. Pero 250 bolivianos en Bolivia por cada persona me suena muy raro. ¿Y cómo es que no hay plata para darle un pequeño gel para que se lave la mano a la persona cuando vaya a votar? Son algunos de los ejemplos nada más, ¿no? Jorge Rey Dorado dice, es bonito juzgar detrás de un teléfono. Hay gente muy humilde que no tiene teléfonos y para las clases virtuales hay que tener megas. Es verdad que es muy fácil decirlo desde aquí, pero peor es todavía que los niños se estén perjudicando. Lo que hemos dicho es que el ministerio busque mecanismos para que los chicos no pierdan de aprender, porque la única forma que puedan surgir, sobre todo los más humildes a los cuales se refiere el amigo, es mediante la educación. Mientras más tapados sean los pelados, menos chance van a tener de surgir en la vida. Por eso es que tiene que preocuparse el ministerio de que aprendan. C de Bolivia dice, por la defensa, la presidenta Áñez está perdiendo credibilidad. José Cruz Fernández, buenas tardes, queremos elecciones. Gracias a los que están escribiendo y mil disculpas a los que no alcanzo a leer, lamentablemente con un solo aparato, ya les comenté, estamos con problemas tecnológicos hoy. Graciela Ceballos dice, elecciones ya. Alejandro Mamani, elecciones ya, saludos desde España.
Gracias, gracias Alejandro, cuídese mucho por allá. España es el tercer país, el cuarto país más golpeado en este momento por el coronavirus, pero ya están recuperando. A partir de hoy ya la gente puede salir a las calles nuevamente, entiendo. Estuve escuchando al presidente Sánchez con medidas ya de flexibilización de la cuarentena. Leo Nicolás dice, yo no vivo de la política, menos, no alcancé a leer lamentablemente. Todos de alguna forma somos influidos por la política. Hay gente que vive la política, habemos otros que no, pero lo que hacen los políticos nos afecta para bien o para mal. La forma como manejan la economía nos afecta para bien o para mal. Por eso hay que estar vigilante de lo que hacen los políticos, porque además lo hacen con nuestra plata. Elsa Campos, Rosario Burgos también, Cero Coca, Eliseo Ortiz, buenas tardes, dice don Jerge, ya no se puede tolerar a este gobierno, incapaz, todo quiere solucionar a la fuerza, todos los pedimos elecciones, basta de abusos. Muchas gracias, don Eliseo, y mil disculpas que algunos no leo el mensaje, prometo después que termine el programa leerlo y responderle en la medida de las posibilidades. Bueno, reitero, hemos tenido dificultades con el Wi-Fi y estamos solamente con los megas de este teléfono. Los otros no tienen acceso en este momento a Wi-Fi y por eso es que no hemos podido leer todos los mensajes. ¿Por qué se no esclarece la masacre de Sencata en noviembre? Creo que es importante que se esclarezca, debería crearse, había una comisión parlamentaria que estaba investigando los hechos, espero que dé su informe lo antes posible. Paulino Vallejo dice, buenas tardes, queremos elecciones. Jaime Catacora dice, queremos elecciones. Miguel Choque, gobierno designó a narco investigado por la DEA, lo comentamos hace un momento, entre las varias cosas absurdas que están haciendo, los grandes errores y delitos que están cometiendo, y por eso es importante que se lleven las elecciones adelante y venga un gobierno más transparente. ¿Usted prefiere que los estudiantes se enfermen? ¿Prefiere una nota? Yo lo que prefiero es que los alumnos aprendan. No quiero que se enfermen, estoy diciendo que se busquen los mecanismos para que sigan aprendiendo los alumnos. Claro que eso es también decisión de cada padre. Si los papás quieren que los chicos sigan siendo tapados, ignorantes, no los manden a la escuela, señor, ni por internet, ni por una vía, ni le den condorito si quiere leer. Pero si quiere que sus hijos aprendan algo, denle un libro. Que el gobierno busque mecanismos como es su obligación para que esos chicos aprendan. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Ya? Pero eso es decisión de cada uno, por supuesto. Yo por lo menos quiero que mis hijos aprendan algo. ¿Ya? María Delgadillo, buenas tardes. Acá en la Argentina les dan, se nos fue, lo siento mucho, caso Zapata, dice. Sí, el caso Zapata ahí está, es público. Nadie oculta nada. Y yo lo he dicho bien clarito, no estoy para defender los errores cometidos del gobierno anterior, ni de este, ni del que venga. ¿Ya? Y si hay delitos de este gobierno, o del que venga, o del que fue, los delitos son individualísimos. Y cada cual que cometió su delito, que pague su culpa. Buenas tardes, Jerge. Siga adelante. Siempre luche por la gente humilde. Muchas gracias, Mario Yauli. Hernán Álvarez. Gracias, Hernán, por estar con nosotros. Jesús Miranda. Hay que pedir que el Ministerio de Educación implemente las medidas para nuestros hijos. Plenamente de acuerdo. Es lo que estoy diciendo. El Ministerio de Educación tiene que garantizar que nuestros hijos aprendan. Y tiene que garantizar las formas de hacerlo, protegiendo la salud. Y creo que para el que no me entendió, la salud y la vida está por encima de la educación, por encima de las elecciones. Pero no con el pretexto de la salud y la vida vamos a dejar de hacer las otras cosas. Jesús Miranda dice, están más preocupados porque van a salir y no quieren dejar el poder. Flores, queremos elecciones ya. Perdón, he hablado demasiado y no tomé agua. No podemos seguir con este autonombrado, dice alguien. Wilner Colque, elecciones ya, claro que será bueno para el pueblo boliviano. Bien, ha sido una tarde, yo creo, muy interesante, muchísima gente opinando. Yo lamento que no he alcanzado a leer todos los mensajes. ¿Cómo estamos de tiempo? 5 minutos para 45 minutos. Ya, estamos muy bien entonces. Yamer Chavarría dice, la llamada de Áñez a Trump, una vergüenza. Pero ella dijo que Trump la llamó a ella. Yo por lo menos así escuché en los medios de comunicación, en su Twitter,
que ella dijo, me ha llamado el presidente Trump, o a menos que yo me hubiera equivocado, y ya me llamó la atención que ¿y por qué habla de la llamada de Trump? ¿Y por qué no habla de lo que están diciendo los parlamentarios norteamericanos, ya que le gusta que Estados Unidos es su referente, su patrón, no sé qué? ¿Por qué no menciona que los parlamentarios están cuestionando los derechos humanos en Bolivia? La falta a la libre expresión, la persecución a canales y a periodistas. Eso han manifestado también, por si acaso, los parlamentarios norteamericanos. Y reitero, el Washington Post lo ha puesto a Bolivia entre los 5 países que están aprovechándose del coronavirus para perseguir opositores y encarcelarlos, para violar el derecho a la expresión libre y para violar los derechos humanos. ¿Ah? Eso sí no lo ha dicho la presidenta, ¿no? Elecciones ya, dice Jesús. Propongo crear una red de radios comunitarias. Había una red de radios comunitarias que fue desmantelada, por si acaso, por este gobierno y perseguida, muchas de ellas. Quedan algunas. Ojalá que no se las cierre a todas, porque la libre expresión en el gobierno anterior, en este y en el que venga, es importantísima. Solamente cuando uno puede decir la verdad, avanza la sociedad. Trump le llama para dictarle órdenes a Áñez, dice Eddie. Jorge dice, ¿cómo se nota la actitud de este gobierno nefasto? Es difícil que hayan elecciones. El pueblo tiene que estar alerta. Fíjense, reitero, la única tarea que tiene este gobierno que se le asignó fue convocar elecciones. Y esa única tarea es la que no está queriendo hacer. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Por lo tanto, hay que estar alerta, como dice él, para que se convoquen a las elecciones. Y no es suficiente eso, hay que estar alerta para controlar el voto, porque tiene que ganar el que tenga más votantes. No importa quién sea, por lo menos en mi caso, que sea, quiero, el que más votantes tenga, sin fraude, con transparencia y que gobierne bien posteriormente. Porfirio Esquía dice, hola ingeniero, buenas tardes, siga siempre en ese entusiasmo. Áñez ya hizo su plan de gobierno para las siguientes elecciones. Es una rendición del plan de Gonzalo Sánchez de Lozada. Bien, Porfirio, me acaba de hacer recuerdo del mensaje de ayer que me estaba olvidando yo de mencionarlo. Ha dado un mensaje que para empezar en el Día del Trabajador, 0 para los trabajadores, ¿no? Ni una buena noticia. Pero ha dado un mensaje como si se fuera a quedar 5 o 10 años esta señora. Parece que se olvidó que es presidente transitoria. ¿Ah? O ya se hace que va a ser 5 años más. Porque ha dicho que va a crear 600,000 empleos, le ganó con 100,000 a Goni en la promesa, ¿no? Me hizo recuerdo, Porfirio, de esos temas. Y otra cosa, se ha convertido en alcaldesa, parece, porque dijo que iba a arreglar las veredas de la gente, que iba a arreglar los barrios ella, o sea, calles. ¿Qué es eso? Ese es el trabajo de los alcaldes, no es trabajo de un presidente, por si acaso. ¿Ah? Hay temas importantísimos. ¿Hay que crear empleo? Sí, pero tiene que hacerlo un gobierno elegido democráticamente. No le va a dar el tiempo a estos señores. Está bien la iniciativa, pero creo que está queriendo hacer cosas que no le corresponden. Mis amigos, estamos con dificultades, les dije, de Wi-Fi, con dificultades en la internet, y yo creo que cualquier ratito vamos a tener que cortar la comunicación, pero hasta donde nos dé el cuero, unos 5 minutos más, vamos a leer los siguientes mensajes. Si no me alcanzo a despedir de todos ustedes, me van a disculpar y recuerden que el martes, 3:30 de la tarde, en Hola Jerge, contamos con ustedes, así como el jueves y el sábado, por supuesto. Oscar Ricalde dice, este gobierno ni los bonos ha cumplido. ¿Qué va a dar 600,000 empleos? Claro, cree que crear 600,000 empleos es como hacer bola de barro, decimos aquí, ¿no? No es así, cuesta. Bien que se haga, ojalá que se haga, pero no es una cuestión de prometerlo solamente un 1 de mayo al calor del entusiasmo. Jesús Ventura, como el TCE es elegido por Áñez, es por ley que este será el peor fraude jamás visto. Hay que estar alertas por eso. Yo pedí ya hace tiempo y ojalá los candidatos pidan que vengan misiones a observar, no observadores, misiones que vengan de países neutrales, transparentes, porque no se olviden que si recibe una llamada de Trump hoy, ya USAID está metida en el órgano electoral. Lo primero que hizo este gobierno fueron 3 cosas. Pedir que vuelva USAID,
mandar un embajador a Estados Unidos, que hasta ahora Estados Unidos ni por delicadeza nos manda un embajador siquiera 6 meses después. Y últimamente pedirle plata al Fondo Monetario Internacional sin que sea tan necesario endeudarnos con un organismo que lo que hace después es ponernos reglas y normas que solamente llevan a que la gente más pobre sea más pobre y a que los ricos sean más ricos. Ariel Labán, el pueblo debemos estar en estado de emergencia. Saludos desde Sucre, un gusto desde la Ciudad Blanca. Nos saluda el señor Patsy Colque. Un gusto, cualquier rato estaremos por Sucre, una ciudad maravillosa, linda, tranquila y de los mejores chocolates de Bolivia, ¿no? Los Taboada, los Paratí. ¿Ah? Hemos recorrido mucho las calles de Sucre, la primera vez cuando tenía yo 17 años, me acuerdo. Luis Calizaya desde Gotemburgo, para los asesinos de mi patria, para los carcelarios de mi patria. Dice. Un saludo, querido Luis Calizaya, allá desde Gotemburgo, en Suecia, que siempre está con nosotros. Gracias, querido Luis, por compartir. No pude leer completo el mensaje, lamentablemente. Freddy Calle, Triguero, dice, yo propongo que las campañas electorales deben entrar en cuarentena directo a elecciones, así para que los juntos busquen excusa de campaña. Es una propuesta. Finalmente se puede hacer campaña por internet, por televisión, por radio, ¿no es cierto? No tiene que ser siempre grandes conglomeraciones de personas. Y eso, que el partido que está proponiendo las elecciones es el que más tiene capacidad de movilización, el que más moviliza gente, fíjense. Pero podía ser una de esas cosas, ¿no? O sea, no hay grandes concentraciones y que sean concentraciones de 50, 100 personas, 20, no sé, un número donde no haya mayor riesgo. Fabián López dice siempre, se fue nomás el mensaje de Fabián, lo siento. Julia Flores, gracias por hacer en vivo, sigan siendo, por favor, la derecha lo hace y confunden a muchos. Gracias, querida Julia, tratamos de ser nosotros lo más imparciales posible, pero eso sí, debo decirlo, yo soy un hombre de izquierda y por supuesto mi visión es de izquierda, pero trato de ser equilibrado y sobre todo que sea la verdad la que se dice. Eso no les quepa la menor duda, ¿ya? Independientemente del color político, vamos a decirle la verdad de las cosas. Le guste a quien le guste y al que no le guste, bueno, pues pena, ¿no? Tendrá que aguantarse nomás, no queda más remedio. ¿Ya? Bien, creo que ha sido una tarde muy linda. Hermógenes Hinojosa dice un saludo, felicidades, muchas gracias Hermógenes, continúe con nosotros. Josefa, desde Suiza, ¿cómo están las cosas por Suiza? Lidia Paco, esta presidenta está haciendo abuso de autoridad. Yale Caldero dice, que pasen por las calles, me olvidé, no alcancé a leerlo todo. No era necesario llamar al FMI, solo es para hacer fuga de capitales y privatizar las empresas estatales y dejarnos en la quiebra total. Ya las empresas estatales empezaron a meterle mano hace rato, ¿no? Acuérdense el caso de Entel, nos pusieron un gerente que se aumentó el sueldo a 100,000 bolivianos mes. Y cuando a los pocos tiempos se fue robando plata todavía. Hoy en Yacimiento está también, apretan la llaga y sale pus, ¿no? Por todos lados está saliendo pus en Yacimiento. En Boa ya también hubo el problema. En otras palabras, están destruyendo no solo la economía, sino nuestras empresas estratégicas, que son las que generan plata para pagar múltiples de bonos que teníamos en el país. Nava dice, lo que se puede hacer sobre el sector educativo, licenciado Jerge, es en el canal estatal implementar unos horarios por sectores de edad. Plenamente de acuerdo. Ya también lo hemos dicho que podíamos utilizar la televisión. O sea, hay formas, hay que ser imaginativo, ¿ya? Hay que ser imaginativo si queremos que realmente nuestros hijos aprendan. Si no, por supuesto que vamos a quedarnos echados en nuestra cama o en nuestra hamaca y que los pelados sigan creciendo nomás como sea. No es esa la idea, ¿no es cierto? Hasta en coronavirus y encerrados en la casa tienen los chicos que estar haciendo algo, aparte de aprender las cosas que se aprenden en la casa, que es a saludar, que es a limpiar, que es la higiene, que son los principios, que es la moral. Pero también tienen que aprender las cosas que enseña la escuela. Clever dice, Mancilla, fuerza compañero. Mechi, hola, buenas tardes desde Buenos Aires. ¿Cómo está la tierra de Gardel, caramba? Ahí en Buenos Aires. También el presidente Fernández ha sacado medidas importantes la semana pasada para combatir el coronavirus.
Victoria Urey, es la verdad, están destruyendo todo lo que se vayan ya y elecciones de una vez, dice. Acabo de leer un libro sobre Argentina justamente que me ha impactado muchísimo. Así que los saludo al amigo ahí en el Ateneo. Tuve la oportunidad de comprar unos cuantos la última vez y no me arrepiento. Esta cuarentena me ha servido para hojearlo y rayarlo enteringo ese libro. Así que hasta en cuarentena hay que sacarle ventaja al tiempo un poco y ver qué podemos hacer. Guillermo dice, lo del FMI es una gran picardía. Yo no soy amigo de que nos endeudemos con el FMI y lo hemos denunciado y hemos dicho que no era necesario. 327 millones nos ha prestado el FMI. No es nada comparado con los más de 5.000 millones que tiene ahorita el gobierno para trabajar con salud este año por la pandemia. Sin contar lo último que ha llegado, los últimos días seguramente ha habido cooperación, algunas otras cosas, pero hasta la semana pasada eran 5.180 millones de bolivianos. De esos 327 del fondo, hipotecarnos ante un organismo que después nos va a estar queriendo someter y mandonear a su antojo, no me parece buena decisión, honestamente. Quise decir, dice Freddy, que Áñez no busquen excusa, la campaña, si nosotros haciendo cuarentena, ¿para qué no pueden hacer? Bueno, que no busquen excusa, está diciendo Freddy Calle, ¿no es cierto? Que no busquen excusa para no llamar a elecciones. Ahí plenamente de acuerdo. Rafael Vidaurre, masista, ya perdieron credibilidad, enemigo de Santa Cruz. Respeto su punto de vista de Rafael. Yo soy bien camba, bien cruceño, querendón de Santa Cruz, y me han dicho más de una vez traidor de Santa Cruz. Pero soy el que más defiende a Santa Cruz y protege, porque Santa Cruz no es la élite, Santa Cruz es el pueblo. No son los que medran a costa del Estado y que se han hecho ricos, la mayoría, robándole al Estado, apropiándose de tierra y explotando a las grandes mayorías cruceñas. Si eso es ser traidor, aquí está el número 1 entonces. Luis Ali, cuestión de tiempo, dice, las mentiras tienen patas cortas. Así es, la verdad siempre sale, tarde o temprano. Entonces, por eso es que la verdad tiene que ser mantenida siempre. Todas las cosas que se hacen tarde o temprano van saliendo. Por eso estamos diciendo, algunas cosas están saliendo ahora, otras saldrán después. Si la presidenta no firma la ley de elecciones, ¿qué se puede hacer? Si no firma, la Constitución Política del Estado establece que el órgano legislativo tiene toda la potestad de firmar esa ley si es que no lo quiere hacer el órgano ejecutivo. Y le voy a poner un ejemplo. Mesa se negó a firmar la ley de hidrocarburos, una ley que había sido hecha en el Parlamento y, por cierto, a lo que me dice el masista ahí, el MAS fue una de las bancadas que elaboró la ley de hidrocarburos. La principal bancada que contribuyó fue la del MAS y Mesa se negó a firmarla porque dijo que nadie venía a invertir a Bolivia y que Bolivia era un país mendigo, que no tenía plata y que el Fondo Monetario Internacional se oponía y el Banco Mundial también. Y había un cruceño ahí que no es nuestra línea política. Ormando Bacadíes, presidente del Senado, la firmó la ley y esa es la ley que está vigente hasta ahora. Es un ejemplo claro y hay muchas otras normas que un presidente se ha negado a firmarla y la Asamblea Legislativa tiene toda la potestad de promulgarla y por lo tanto es una ley de carácter obligatorio en el país. No sé la verdad si ya la firmó la presidenta del Senado, la ley esta, no estoy seguro. Sé que se aprobó en grande, se aprobó en detalle en Parlamento. Inclusive también sé que cuando la rechazó se hizo una reunión de emergencia, nuevamente se convocó, se discutió, se analizó los argumentos del órgano ejecutivo y nuevamente los parlamentarios la aprobaron por mayoría absoluta esa ley. Por lo tanto, esa ley puede ser en cualquier momento, si no ha sido promulgada ya, puede promulgarla el órgano legislativo. La gente de cepa de Bolivia vive en la verdad y frente en alto. Siga adelante, hermano Jerjes. Muchas gracias, mi querido Ronald. Estamos con la frente en alto, estamos con la verdad y siempre vamos a intentar mantenernos en esa línea. El rico nunca mira el interés del pobre. Hay ricos que son solidarios, tampoco hay que ser que todos son malos, ¿no?
Hay ricos que son solidarios, pero la mayoría, claro, solamente busca sus intereses y multiplicar su riqueza. Hay que ser honestos. Y sobre todo en nuestro país, por lo menos los ricos de otros países creo que son más solidarios. Aún así, estoy en desacuerdo. Otro día también, no sé si fue este medio, dije, 6 personas millonarias del mundo, las más ricas, manejan el 60% de la riqueza de todo el mundo. Fíjense, 6 personas. Eso, ojalá que con la pandemia del coronavirus, los temas de igualdad, de equidad, de acceso a los servicios públicos, de limpieza, de sanidad, de salud, se pongan en primer lugar en la agenda pública. Mis amigos, he exagerado, normalmente es 45 minutos el programa, ya estamos por 1 hora, pero me da pena despedirme de cientos de personas que nos siguen, pero tengo que hacerlo, no sin antes leer algo en contra del MAS. El MAS gobernó 14 años, pero ¿cuántos años gobernaron los de la derecha y solo decían que Bolivia... perdón, pensé que era en contra del MAS y no quería él que me diga que no leí su mensaje, ¿ya? Muchas gracias por todo, mis amigos. Yo tengo que despedirme con el respeto y la pena que me da de tanta gente que está conectada. Prometo responderle a todos sus mensajes en unos cuantos minutos. Que tengan una linda jornada, sigan interesándose por el destino de la patria. Esta es nuestra patria, es la única patria que tenemos. Cuídense, el coronavirus es peligroso. Quédense en casa lo más tiempo que puedan, pero también sigamos exigiendo que el gobierno, el órgano ejecutivo, haga su trabajo y luche contra el coronavirus y nos cure, y que el órgano electoral haga su trabajo, administre la gesta eleccionaria y que este gobierno no se haga el vivo. La única tarea que tenía era la realización de las elecciones y es la única tarea que tiene y resulta que ahora no quiere hacerlo con el pretexto de la pandemia. Muchas gracias, mis amigos. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz semana muy lindo.